gusto y privilegio poder compartir con ustedes este culto y el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, me acompañan entonces con sus Biblias. Vamos a dar lectura a Romanos 7. Vamos a estar considerando desde el verso 14. Vamos a leer hasta el final del capítulo 7. Pero vamos a considerar en este sermón hasta el verso 21, pero a manera de tener un mejor contexto nos vamos hasta el final. Dice así el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es muy extenso para considerar todo desde el 14 hasta el 25, por eso, bueno, como hay que iniciar por el 14, abordaremos hasta el verso 21. Pero en torno a Romanos 7, 14 al 25, hay un debate que se remonta incluso hasta el tiempo de los padres de la iglesia. Y el punto de este debate en cuestión tiene que ver con una pregunta que, como dice un comentarista, Robert Mons, ha plagado a los comentaristas durante siglos. Esto ya lleva su tiempo. Fundamentalmente la pregunta es esta. ¿Estos pasajes están hablando de un creyente o de un incrédulo? O si consideramos que Pablo es el que está hablando, la pregunta sería, ¿está Pablo hablando de él mismo como un inconverso? ¿O lo está haciendo como un cristiano, como un creyente? Y a raíz de este debate han surgido diversas posturas interpretativas. Incluso, ya ni considerando una postura interpretativa, hay quienes sugirieron que esta porción de la carta no pudo haber sido escrita por Pablo. O sea, hasta ahí va el debate. Y los que adhieren a este pensamiento creen que no fue escrita por él porque ven como demasiado contradictorio el intenso conflicto que Pablo plantea en estos pasajes. Por supuesto, nosotros sí creemos que todo Romano fue escrito por Pablo, que es la palabra del Señor, pero debemos reconocer que no es algo menor el conflicto que nosotros vemos en estos versos. Tenemos que reconocer que la tensión que hay aquí es demasiado, por un lado, enfática y por otro lado, intrigante. Solamente presta atención a algunas porciones que hemos leído en el verso 15. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Verso 18. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ahora bien, y como introducción al sermón, y con el fin de apreciar un poco mejor este debate histórico que mencionamos
antes, quisiera mostrarle al menos 4 posturas que intentan abordar esta cuestión de si Pablo estaba hablando de creyentes o estaba hablando de incrédulos. Y de manera intencional voy a dejar para el último la mención de la postura que entiendo que es como correcta, entendemos que es correcta, porque es la que procura ser fiel al texto y es esta postura la que iremos desarrollando a lo largo del sermón. Entonces, aquí van las 3 primeras y luego nos concentramos en la última. La primera postura afirma que Pablo en Romanos 7, 14 al 25 está describiendo a un inconverso. Dicen ellos, por eso Pablo se está refiriendo a su pasada vida antes de venir a Cristo. Los que defienden esta postura afirman que Pablo confesó que fue vendido como esclavo del pecado. Entonces toman el verso 14. Pablo sabía que nada bueno vivía en él, el verso 18. Que él era un prisionero de la ley del pecado, verso 23. Que era un desdichado y que pedía a alguien que lo rescatara de ese cuerpo de muerte. Y ven el verso 24. Además, quienes señalan que aquí nosotros tenemos el retrato de una vida inconversa, ven a partir del capítulo 8, verso 1, una especie de contraste entre lo que sí son los creyentes y los que no lo son, considerando el capítulo 7. Solamente mire cómo comienza el capítulo 8, verso 1. Y usted notará que hay un ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces por esta frase, ahora pues, los que aceptan esta primera postura, entienden que los versículos previos del capítulo 7 está hablando de su vida incrédula, de Pablo. También los que afirman esta postura, y ven una descripción de los incrédulos aquí, encuentran que las declaraciones previas de Pablo, eso es yendo para el capítulo 6, contradicen la siguiente descripción de quiénes son los creyentes que vemos en el capítulo 6. En el verso 2, por ejemplo, dice, como muertos al pecado. Verso 11, vivos para Dios. Verso 18, libertados del pecado. Entonces, estas afirmaciones parecen no ser compatibles con uno en quien mora el pecado y no hace lo bueno, que es lo que Pablo está afirmando en el capítulo 7. Ahora, por último, cabe señalar que esta fue la postura de muchos en la iglesia primitiva. Orígenes y otros padres griegos incluso repudiaron que Pablo se esté refiriendo a sí mismo y afirmaron que solamente estaba describiendo a los incrédulos, a una vida incrédula. En general, los que defienden esta postura, al examinar otros pasajes de la Biblia, se preguntan, ¿puede Romanos 7, 14 al 25 ser la confesión del mismo apóstol Pablo que, por ejemplo, llegó a decir a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Bueno, entonces nos vamos a la segunda postura. Y estos afirman que Romanos 7, 14 al 25 sí está hablando de los creyentes, pero no de todos los creyentes. Está hablando de los creyentes inmaduros. Es decir, para ellos, Pablo está describiendo su vida cristiana antes de alcanzar la madurez. De esta manera, según esta postura, hay como una suerte de 3 etapas en la conversión de una persona. La primera etapa, toda persona está bajo dominio del pecado, sin Cristo y proveyendo para los deseos carnales, como dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, siendo inconversos.
La segunda etapa entonces es cuando alguien se convierte al Señor y viene un periodo de lucha que según los de esta postura es propio de aquellos con inmadurez espiritual. Es decir, hay un grupo de creyentes que, digamos, no gusta del pecado, pero como son inmaduros, no pueden dejar de pecar. Estos, según ellos, son los creyentes carnales que han avanzado muy poco en el camino de la santificación. Finalmente, viene la tercera etapa, y entonces aquí sí están los cristianos espirituales. Estos son los que han alcanzado un grado de madurez de tal manera que ahora viven en un estado de regocijo constante y de victoria sobre el pecado. Estoy simplemente describiendo la postura. Los que ven aquí en Romanos 7, 14 al 25 una descripción de los creyentes carnales, sostienen que este pasaje no puede estar describiendo a los creyentes espirituales que, por ejemplo, andan conforme al Espíritu y piensan cosas del Espíritu, que es lo que Pablo está a punto de decir en el capítulo 8. Ellos argumentan, por ejemplo, que pasajes como 1 Corintios capítulo 3, verso 1, que habla de los cristianos carnales como niños en Cristo, calza mejor en esta descripción que nosotros estamos viendo que Pablo hace de sí mismo como un carnal vendido al pecado. A propósito, esta postura, la segunda, es comúnmente aceptada en nuestros días y en ciertos grupos un cristiano, y hago entre comillas, puede ser idéntico a un inconverso, pero ser salvo. En cambio, un cristiano maduro es alguien que solamente experimenta victorias espirituales y nunca derrotas. Entonces viene la tercera postura, que tenemos que confesar que es mucho más persuasiva que la primera y la segunda. Es parecida a la primera porque afirma que lo que Pablo está haciendo aquí en Romanos 7, 14 al 25 es describir una vida de incredulidad, pero la diferencia radica en que se trata de Pablo como no creyente con su paso hacia la conversión desde su trasfondo judío personal. Es decir, los que adhieren a esta postura sostienen o ven cierta progresión que inicia en Romanos 7:7 y que culmina en el capítulo 8 con el ahora pues. Permítanme mostrarles esta progresión que sostiene esta postura. Pablo, sin la ley vivía en un tiempo, nos dice el verso 9. Pero luego, en ese tiempo de su despertar espiritual, sin ser salvo aún, Pablo luchó para cumplir la ley con sus propias fuerzas sin comprender aún el Evangelio. Finalmente, en un momento, Pablo es regenerado en Cristo Jesús y ya no se encuentra bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces lo que afirman esta postura, ven en Romanos 7, 14 al 25, a aquellos que por un tiempo experimentan la convicción de pecado, pero no la conversión. Bueno, todo lo que vimos tiene cierta lógica. Y hasta hay versículos que parecen probar todos estos argumentos. Pero la pregunta correcta no es si esto o aquello parece razonable, sino cuál explicación hace justicia a todo lo que dice el texto bíblico. No solamente tomando partes más convenientes para X postura. Entonces, ahora sí vamos a introducir la última postura,
que es la que entiendo más acorde, o entendemos como más acorde a todo el contexto y lo que iremos clarificando. La cuarta postura afirma que aquí Pablo de sí mismo está describiendo algo que sucede a todos los creyentes por igual. Escuche con atención lo que señalan, por ejemplo, Juan Calvino y Charles Cranfield. Calvino dice lo siguiente: Pablo está describiendo en su propia persona el carácter y la amplitud de la debilidad de los creyentes. Cranfield amplía esto un poco más y dice esto: estos versículos en Romanos describen vívidamente el conflicto interior característico del verdadero cristiano. Conflicto tal que solo es posible en el hombre en el cual está activo el Espíritu Santo y cuya mente está siendo renovada bajo la disciplina del Evangelio. A modo de resumen, podemos decir que básicamente hay quienes dicen que Pablo está describiendo su vida incrédula, y luego estamos los que afirmamos que Pablo, hablando de sí mismo, está describiendo lo que es la vida de un creyente. Si prestamos atención a todo lo que afirma Pablo en nuestro pasaje de estudio, vamos a darnos cuenta de que hay declaraciones que son imposibles que las haga un incrédulo. Note que, en primer lugar, esto es como una confesión en tiempo presente y en primera persona. Todos los verbos que hablan de las acciones de Pablo aquí están en tiempo presente. Siempre Pablo está hablando en términos de soy yo, en mí, yo sé, yo quiero, yo no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos habla de que Pablo no está considerando su vida anterior, él está considerando su vida presente. Y a la luz de todo el texto, no podemos decir que Pablo solamente se describe como carnal y vendido al pecado. No es la única manera en la cual se describe. Observe que en todo el contexto Pablo habla de sí mismo como alguien que peca, pero que reconoce su pecaminosidad, que aborrece su pecado, pero estima como buena la ley de Dios, que en su interior se deleita en esa ley, que anhela hacer lo que Dios manda y que confiesa a Jesucristo como su Señor. Estas declaraciones no solamente no pueden corresponderse a la de un incrédulo, sino que difícilmente las pueda declarar un cristiano sin madurez. Ahora, tampoco se puede decir, pensando en las otras posturas, que el capítulo 8 es un agudo contraste del capítulo 7. Observe, por ejemplo, que en el capítulo 8, en el verso 4, se dice que los creyentes son aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, en este mismo capítulo 8, en el verso 13, nosotros encontramos que estos creyentes deben hacer morir las obras de la carne. Y luego en el verso 23 del capítulo 8, nosotros tenemos que en un mismo versículo la declaración de que también nosotros mismos, nos dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Mirando mucho nuestro mundo evangélico,
pareciera ser que resulta chocante vincular de alguna manera a los creyentes con el pecado. Y peor si se está hablando de un creyente espiritual. Pero es interesante que en las Escrituras, el creyente que está avanzando en la madurez es justamente quien está más preocupado por su pecado. Presta atención a las palabras de Job. Luego de su entrevista con Dios, en Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. También escuche lo que dijo Isaías, quien fue un creyente que tuvo gran temor de Dios. En capítulo 6, verso 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Me encanta lo que aporta Hendrickson respecto a lo que vemos aquí en Romanos 7. Él señala que lo que vemos aquí de Pablo está en consonancia con el lenguaje humilde y autocondenatorio de creyentes eminentes que nosotros podemos ver en otros pasajes de las Escrituras. Escuche lo que también Pablo dijo a Timoteo en su primera carta. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora bien, es cierto que aquí Pablo plantea un conflicto que es quizás de la sensación de que la vida espiritual es un fracaso, que no conduce a nada. Pero lejos de ser estas declaraciones como algo meramente negativo, en realidad es hermoso que Pablo, inspirado por el Espíritu, nos abra su corazón, por decirlo de alguna manera, para que nosotros podamos reflexionar sobre si nuestra vida cristiana realmente es como nosotros pensamos que es. Y eso nos lleva al título de este sermón, que en el presente no es posible estar por completo a la altura del estándar bíblico. Usted y yo no solo no somos todo lo espiritual que deberíamos de ser, sino que con toda probabilidad ni siquiera somos todo lo espiritual que creemos que somos. De los versos 14 al 21, que es donde nos enfocaremos, podemos observar al menos 4 principios que nos guían a cómo reconocer cuál es nuestra vida espiritual en contraste con el estándar de la palabra de Dios. Y lo voy a listar en forma de preguntas y lo veremos más puntualmente. Primera pregunta. ¿Somos sensibles a todo lo que la palabra señala como pecado? Segunda pregunta. ¿Discernimos como impropio nuestro propio pecado? Tercera pregunta. ¿Reconocemos que una parte de nuestra propia humanidad no ha sido redimida? Cuarta pregunta. ¿Entendemos que humanamente somos vulnerables al pecado y pecamos? Ahora bien, antes de examinar estos puntos, es sumamente necesario entender por qué Pablo decide hablar de este conflicto interno que tiene a causa del pecado.
Y lo primero que nosotros tenemos que observar es la declaración inicial del verso 14, que dice, y por favor preste atención de manera detenida, porque sabemos que la ley es espiritual. Así comienza. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta de que Pablo desea aclarar algo respecto a la ley. Y nosotros necesitamos entender por qué. ¿Por qué la aclaración? Y vamos a ir hacia el comienzo mismo de esta carta, avanzando en algunos capítulos, para ver lo que Romanos dice sobre la ley a medida que nos acercamos a ese versículo 14. En casi toda la carta hay una cuestión con respecto a la ley que Pablo viene argumentando hasta llegar a nuestro capítulo 7. Esta cuestión lo podemos resumir con una oración. La ley de Dios es buena y para vida, pero nadie por intentar obedecerla será salvo. Y este es el asunto. Así, por ejemplo, cuando nosotros vamos al capítulo 2, vamos a poder recordar que Pablo demostró a aquellos judíos que pensaban que guardaban la ley de Dios, de que realmente no lo hacían. Y entonces, en el capítulo 2, verso 23, él les señala exactamente esto, pero a modo de pregunta. Y dice así, tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Obviamente estos judíos no estaban cumpliendo la ley. De hecho, nadie puede cumplirla perfectamente. Por eso luego nosotros vemos, conforme avanzamos los capítulos, en el capítulo 3, que la ley, lejos de ser el medio de salvación, realmente hace, verso 19, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La función de la ley entonces es mostrarnos cuán pecadores somos los seres humanos. Es lo mismo que decir que nosotros los hombres a cada rato estamos desobedeciendo a Dios. Y esta función de la ley, Pablo lo señala varias veces aquí en Romanos. Por ejemplo, capítulo 3, verso 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 4, 15. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos capítulo 5, verso 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora alguno pudiera pensar, y esto es algo frecuente de ver también en nuestros días, que el problema entonces tiene que ser la Biblia. Al fin y al cabo, podría alguno argumentar, si encuentro que no puedo cumplir lo que las Escrituras demandan, y por esto mismo yo vengo a ser un pecador, es lógico pensar que por culpa de la Biblia hay pecado, ¿no? Bueno, si pensamos esto, deberíamos hacer eco de la misma pregunta y respuesta que Pablo hace ahora en el capítulo 7, verso 1. Nos estamos acercando a ese verso 14. Y Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Lo podríamos decir de otra manera. ¿Es mala la Biblia? ¿Es pecaminosa? No, por supuesto que no. Si bien es cierto que nosotros conocemos por la palabra de Dios lo que es pecado, no es por eso que nosotros pecamos. Nosotros pecamos por esa inclinación hacia lo malo que tenemos arraigada en nuestra propia naturaleza. Y por cierto, eso es algo que controla completamente a los incrédulos y persiste todavía en nosotros, los creyentes, de alguna manera. Y Pablo entonces lo dice así en el capítulo 7, verso 8. El pecado, esa inclinación
al mal, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, un pecado. Lo mismo vuelve a decir en el versículo 11. El pecado, de nuevo, esa capacidad maligna, nos define un léxico. Tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El pecado. No es la ley el problema. No es la palabra de Dios lo que induce a uno a pecar. Es algo en nosotros mismos. Y a la misma conclusión podemos llegar respecto a la consecuencia final de cometer pecado, respecto a la muerte. Si la ley de Dios no puede inducir a nadie a pecar, y de hecho no lo hace, tampoco puede venir a ser de muerte para los hombres. Y eso es exactamente lo que afirma Pablo en el verso 13, un verso antes de nuestro verso 14. Y dice así: luego, lo que es bueno, la ley, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice Pablo. Y entonces llegamos a nuestro verso 14. Y lo que podemos ver es a Pablo continuar argumentando sobre por qué la palabra de Dios o la Biblia ni induce a nadie a pecar, ni produce muerte, y por eso entonces dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Yo soy. Parafraseando a Pablo, podríamos decir algo así. Respecto a mi pecado, la palabra de Dios no es el problema, sino que yo soy el problema. Yo soy. La Biblia es santa, es justa y es buena. Yo no soy todo eso. Yo no soy. Nadie lo es. Pablo no dudó en estimar las Escrituras como lo que realmente es, como la palabra de Dios. Por eso dice él: sabemos que la ley es espiritual. Y al decir espiritual significa que tiene su origen en Dios. Y naturalmente, porque la Biblia procede de Dios, es toda buena, toda santa, toda justa, toda perfecta. Y así como Pablo no dudó en estimar la ley como buena y santa, tampoco él dudó en estimarse a sí mismo como sabía quién realmente era. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces lo que usted va a encontrar a partir de ese punto y hasta el final del capítulo 7 es la explicación o desarrollo de esa frase: yo soy carnal, vendido al pecado, en contraste con la ley de Dios. Bueno, aún esta declaración sigue siendo impactante. Y nosotros necesitamos ahondar en qué es lo que Pablo quiso decir con esto. Tal vez las frases carnal y vendido al pecado no es lo que uno esperaría decir de un creyente y menos del apóstol Pablo. Y esto es porque cuando pensamos en alguien carnal, automáticamente pensamos en que este alguien no tiene que ser muy espiritual. Y por eso es carnal. Muy probablemente nos acordamos de cómo Pablo habló a los corintios cuando les dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El problema con esto, con este pensamiento, de pensar en los carnales de Corintios y traerlos aquí en Romanos, es que nosotros no estamos teniendo en cuenta con qué se está contrastando Pablo cuando él dice de sí mismo ser carnal. Nosotros observamos esto cuando Pablo dice: soy vendido al pecado. Y en Romanos, él
Él no está pensando en el creyente más espiritual que pudo haber conocido. Y de repente, él se da cuenta que había sido un carnal. Él no está haciendo eso. Pablo se está midiendo con la ley de Dios. Ese es el contraste. Pablo es carnal en el sentido de que no es espiritual como la ley sí lo es. Y la conclusión a la que llega Pablo es que la palabra de Dios es perfecta y él es pecador. Ese es el contraste. Lo que Pablo está describiendo de sí mismo en realidad no es muy difícil de entender. No es. Piensa en esto. Si usted comparase su amor a Dios, el suyo, con el de otro hermano, tal vez se mire a sí mismo y diga, yo soy más espiritual. ¿Y por qué digo esto? Y porque lo contrario difícilmente vamos a hacer. Yo soy más espiritual. Pero ¿qué pasa si compara su amor a Dios con el estándar de la Biblia? ¿Sabe cuál es ese estándar? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y usted va a notar que su amor a Dios no es perfecto, ni por asomo. Y su amor a Dios no es perfecto, porque aún siendo creyente, usted y yo pecamos demasiado contra Dios. En realidad, porque Pablo es espiritual, puede reconocer que él no estaba a la altura de la palabra de Dios. Y por eso él comienza a decir que le era frustrante el mal que hacía, y no la palabra que era buena. Es decir, y como preguntamos en nuestro primer punto, Pablo era sensible a lo que la palabra señalaba como pecado en su vida. Verso 15 de Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Verso 16, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo entonces que la ley es buena. A partir del verso 15 y hasta el 21, la palabra que más se repite es hacer, 11 veces. Hacer. Y estas tantas repeticiones es porque Pablo repite en varios momentos ese conflicto que tenía en su interior. No hago lo que quiero, lo que no quiero, esto hago. Este conflicto que Pablo, es a este conflicto que Pablo se refirió antes cuando dijo ser carnal y vendido al pecado. A propósito, cuando Pablo dice que estaba vendido al pecado, lo que quiere decir es en un sentido de esclavitud. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: vendido a la esclavitud del pecado. Y la idea aquí implícita en esta frase es la de estar en una situación que es contraria a la propia voluntad. Y esta situación de estar vendido se hace bien explícita ahora que se está desarrollando con la frase: lo que no quiero, eso hago. Entonces, ¿en qué consiste este conflicto? Bueno, fundamentalmente, que Pablo se daba cuenta, siendo un creyente, de que en su vida presente él aún pecaba, más de lo que le gustaría. Pero eso no era todo. En lo más profundo de su ser, en su interior, él tenía un fuerte odio o detestaba el mal que hacía. Es decir, cuando Pablo en su vida cotidiana se daba cuenta que pecaba, él no era indiferente. Y a pesar de que hacía lo que no quería,
No por eso él dejaba de reconocer que la palabra de Dios era buena. Lo que vemos en estas declaraciones tan íntimas de Pablo es esa marca distintiva de aquellos que aman al Señor. Ese espíritu humilde que se contrita, que se puede doler con el propio pecado. Mire, Pablo no estaba frustrado con la Biblia, como diciendo, ¿por qué Dios me tiene que prohibir este mal que lo quiero hacer? No. Él clamaba, como de nuevo ejemplifica un comentarista, Señor, no puedo ser todo lo que tú quieres que yo sea. Soy incapaz de cumplir perfectamente tu ley, que es santa y gloriosa. Permítame una aplicación sobre este punto. La Biblia no es compleja. Dice el salmista, hace sabio al sencillo. La Escritura, un niño las puede aprender. Y por eso Moisés en Deuteronomio, usted recordará que mandó a los israelitas que las repitan a los hijos. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Al hecho de que muchas veces nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos sus verdades, pero luego somos reacios a obedecerla. Y nos justificamos muchas veces diciendo cosas como, bueno, esto tal vez haya que interpretar mejor, esto se escribió hace muchos años y es antiguo, o ya estamos en otro tiempo, somos más modernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no estoy diciendo que la Biblia no deba interpretarse correctamente. Por favor, este no es el punto. Sino que con toda probabilidad, si uno está cuestionando las Escrituras, lo que debería preguntarse es, ¿no seré yo el problema? ¿No seré yo el problema? ¿No seré yo el que está tratando de justificar lo que claramente la Biblia dice que está mal y estoy pecando? Pensando en esto y de vuelta conectando a nuestro primer punto, ¿somos sensibles a nuestro propio pecado? ¿O demasiado frecuentemente ni nos enteramos que estamos pecando? ¿Examinamos nuestra vida a la luz de la palabra del Señor? ¿Cuál es ese mal que estoy haciendo? No porque lo hacemos. ¿Cuál es ese mal que podemos decir lo odiamos con todo nuestro ser? Bueno, si piensa que es un creyente y nada de esto le sucede, como mínimo necesitamos aprender más las Escrituras. Pero también puede que no sea un creyente. También puede ser. Nuestro segundo punto, el discernir como impropio el propio pecado, está muy relacionado a nuestro primer punto. Y en los versos 17 y 20 nosotros podemos ver de manera un tanto paradójica que Pablo señala que su pecaminosidad no era propia, aunque tampoco era ajena. Y esto es raro. Mire el verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 20, que es bastante similar al verso 17. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. De manera similar a como Pablo señaló su tensión interna en los versos 15 y 16. En estos versos de nuevo lo está haciendo. Pero vemos que en esta ocasión él está personificando al pecado como un intruso en su vida que es como el responsable de que él esté haciendo lo que no quiere. Y nosotros tenemos que preguntarnos de manera obligatoria, ¿se está excusando Pablo?
Estás afirmando que él no es el responsable de su propio pecado. ¿Y qué significa que el pecado mora en él? Cuando lo primero que tenemos que afirmar es que Pablo ya dejó en claro que cuando peca, él mismo es quien lo hace. ¿Y dónde afirmó esto? Se podrá preguntar. Bueno, y en el 14. Yo soy carnal, yo soy vendido al pecado. Bueno, entonces nosotros no debemos de perder de vista que lo que él claramente sigue haciendo es comunicar esa lucha que tenía en su interior. Pablo, y por extensión todos los creyentes, hemos sido libertados del pecado, y esto significa que el pecado ya no es nuestro amo. Todo creyente en su interior ya no está gobernado por esas inclinaciones pecaminosas que antes lo controlaban plenamente. Al contrario, ahora todos los creyentes tenemos deseos espirituales, dice las Escrituras. Nos conducimos espiritualmente, pero ¿sabe qué? Pecamos. Todavía pecamos. Y la razón es que aunque el pecado ya no reina en nosotros, aún busca reinar. Todavía. Y entonces al personificar Pablo al pecado como un intruso, lo que está ilustrando es que se trata de algo que se las arregla para sacar de él, que es difícil de sacarlo y que es imposible en el presente de sacarlo. Y por eso nosotros lo vemos que en el capítulo 6, Pablo mandó, no reine pues, en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y lo notable de esta declaración que nosotros vemos es que a pesar de que aún Pablo peca, él no ve al pecado como parte de esa nueva naturaleza que tiene en Cristo. Él sabe que peca, pero también sabe que es impropio de él. Y aquí tenemos una pregunta muy aplicativa para nosotros. ¿Nosotros podemos discernir nuestro pecado como algo impropio que no corresponde considerando quiénes somos en Cristo? Todos los cristianos, por cada uno de nuestros pecados, deberíamos al menos reconocer que no puede ser. No puede ser. Que eso no está bien. El hecho de que como creyentes aún pequemos sin practicar el pecado es algo que guarda relación con nuestro cuerpo de pecado. Y eso nos conduce entonces a nuestro tercer punto. Hay una parte de nuestra propia humanidad que aún no ha sido redimida. Nosotros estamos aguardando nuestra glorificación, cuando ya no tendremos este cuerpo de humillación. Y esto es lo que Pablo dice en los versos 18 y 19 del capítulo 7. Vamos a leer un rato. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Las declaraciones aquí siguen siendo muy similares a los versículos anteriores. El punto continúa siendo el conflicto interior de Pablo. Y el asunto es que ahora Pablo enfatiza que profundamente quiere lo bueno, aunque una parte de él nos dice su carne está sujeto al pecado. Con esta afirmación tenemos una declaración como más exacta
sobre por qué Pablo no hace lo que quiere y hace lo que no quiere. Ahora sabemos que lo que él quiere es lo bueno. Y lo bueno está en él, nos dice. Pero también sabemos que lo que no quiere es el pecado que mora en su carne. Esto nosotros aprendemos que todo creyente tenemos una nueva naturaleza que va creciendo en semejanza a Cristo. Que amamos su palabra, que deseamos obedecerla. Pero en nuestra condición humana sabemos que no hemos sido completamente transformados. Todavía hay pecado en nosotros. Es como si los cristianos, como los cristianos experimentamos esa lucha intensa que interfiere en nuestros deseos espirituales. De alguna manera, por vivir acá, en este cuerpo, en este presente, el pecado como que encuentra, de alguna manera, ese camino que le facilita para operar en nuestras vidas. Las tentaciones y demás. Con esto nosotros no estamos afirmando que nuestros cuerpos son pecaminosos en sí. Nada de malo tiene esta mano. Nada de malo hay en estos ojos, en nuestra boca, en mi lengua. Pero sí nosotros debemos de reconocer que nosotros somos susceptibles por nuestros ojos al pecado. Y es porque vivimos en el presente en una condición mortal. Y obviamente la verdad o la aplicación de esto no es que a partir de ahora tenemos que ser ascetas y empezar a castigar nuestros cuerpos como si fuese que acá está el problema. Se sacó la mano, acabó pecado. No es así, sino como Pablo dice en el capítulo 6, verso 19, tenemos que presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Porque es una lucha del corazón, en nuestro interior. No hay demasiada vuelta con el asunto de que en nuestra carne no mora el bien. Es como es. Lo que cuesta reconocer es que como esto es así, tenemos que ser muy esforzados en luchar contra nuestro pecado, con el poder de Dios, obviamente, pero tenemos que ser esforzados. Y llegamos al cuarto y último punto, que va siempre de la mano con esto que acabamos de ver. Y es que por nuestra humanidad nosotros somos vulnerables al pecado y pecamos. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí no hay mucho más para agregar, más que simplemente aclarar que la ley que se menciona aquí no es la palabra de Dios. Pablo está concluyendo y afirmando que hay como una ley, como una norma que se aplica a todos por igual. Y esto que se aplica a todos es que si algo malo hay, eso no es la palabra, sino uno mismo. El mal está en mí. Y esta afirmación nos humilla, porque nos recuerda de que nosotros no estamos a la altura del estándar de la palabra. Lejos de ser estos pasajes algo negativo, trágico, pesimista, en realidad son muy saludables, porque nosotros somos exhortados a no ser arrogantes y vernos a nosotros mismos como el parámetro de la espiritualidad cristiana. Todo lo opuesto, nosotros somos vulnerables a pecar y nosotros necesitamos confesar al Señor nuestros pecados. Nosotros necesitamos conocer más la palabra de Dios, la buena palabra de Dios. ¿Por qué?
Y porque, no sé, perdón por la exageración, somos malotes. También estos pasajes nos enseñan cuán misericordioso es Dios con nosotros y cuánto nosotros necesitamos de Él para luchar contra nuestro pecado. Y a propósito, y con esto finalizo. A veces somos tentados, siendo honestos, somos tentados a pensar que la madre de todas las batallas cristianas no tiene que ver con uno mismo. Muchos, y puede que usted sea uno de ellos, ven como su mayor batalla cristiana soportar al otro, que nuestra sociedad, la delincuencia, la maldad que hay en este mundo, etcétera, etcétera. Bueno, no cabe duda que nosotros vamos a sufrir aflicciones. Pero lo que no todo el mundo puede ver es que su mayor lamento en esta vida debería ser su propio pecado. Cuesta mucho. Y es por el orgullo. Porque pensamos que somos más espirituales de lo que realmente somos. Escuché un ejemplo del pastor Sugel Michelem que me impactó. Él dijo algo así: si hay un miembro de mi iglesia que su pecado me preocupa de sobremanera, ese soy yo. Ese soy yo mismo. Me preocupa. Examinémonos. Si somos honestos, nos vamos a horrorizar. Y hablando entonces de nuestra batalla cristiana, escuchen lo que dice Pedro. 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Notó que la batalla está en el interior? Porque el deseo de quienes es nuestro y el alma de quienes y es la mía. Es una batalla en mí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros nos exponemos a tu palabra y tu palabra nos humilla. Porque nosotros, reconociendo que somos tus hijos, comprados en aquella cruz por nuestro Señor, perdonados, justificados, siendo miembros de tu familia, somos pecadores, Señor. Te confesamos, Señor, que nosotros hemos pecado contra ti. Hoy hemos pecado contra ti. No podemos cumplir tu estándar, Señor. Pero eso, lejos de aplastar sobremanera nuestro corazón y dejarnos sin esperanza, nos lleva a reconocer tu gracia. Porque a pesar de los imperfectos que somos, Señor, tu gracia es mayor para con nosotros. Porque tú tienes misericordia de nosotros. Tú nos diste la capacidad de poder arrepentirnos. Y nosotros nos arrepentimos confiadamente porque tenemos perdón por nuestros pecados, porque esos pecados fueron pagados en la cruz, no por nuestra justicia, sino que nosotros fuimos justificados. Gracias, Señor, por todo esto. Ayúdanos a apreciar de manera correcta tu palabra, Señor, a enaltecerla en nuestros propios corazones, de tal manera que acuse nuestro interior y nosotros nos humillemos a tu verdad, Señor. Gracias por todo esto. Ruego por mis hermanos presentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.